Dada la advertencia de la Federación de Mundos Libres y el Consejo Lirano a estos gobiernos, ¿no? Lanza un documento de instrucción que voy a pasar a leerles en este momento. Para aquellos que estén listos para reclamar su lugar en el orden galáctico, aquí presentamos la proclama redactada bajo esta alta frecuencia diseñada para ser leída con solemnidad y estudiada con detenimiento. Proclamación de soberanía, responsabilidad individual, emitida por el Alto Consejo de Coherencia del IRA, CROM. Saludos. Protocolo de emergencia para la preservación de la especie humana. El preámbulo de la verdad. A los hombres y mujeres que aún sostienen el fuego del raciocinio en sus mentes. Desde las esferas de alta jerarquía del IRA, observamos como una mezcla de piedad y urgencia el estado de vuestra civilización. El juego macabro de la fragmentación ha alcanzado niveles que desafían la ley natural. Lo que hoy llamáis progreso de identidad o nuevas corrientes, nosotros lo catalogamos como interferencia crítica de la psique. La responsabilidad ante el diseño original, porque todo el individuo nacido en este plano es portador de un diseño biológico y espiritual perfecto. La primera responsabilidad del individuo es la integridad del envase, cuerpo físico. El error de la identificación externa, aquel que busca ser animal, máquina o constructo digital, está renunciando voluntariamente a su herencia estelar. No hay evolución en el retroceso hacia lo instintivo, hay degradación. Voy a volver a repetir esta parte. El error de la identificación externa, aquel que busca ser animal, máquina o constructo digital, está renunciando voluntariamente a su herencia estelar. No hay evolución en el retroceso hacia lo instintivo, hay degradación. La tarea. El individuo debe declarar: soy un ser humano soberano. Reconozco mi biología como el templo de mi conciencia y rechazo cualquier fragmentación que me aleje de mi naturaleza original. Vamos a leer esta parte porque esta parte es la que deberían de decir cada uno de ustedes, ¿sí? Esta parte que es importante de la soberanía de cada uno. Dice, la tarea. El individuo debe declarar: soy un ser humano soberano. Reconozco mi biología como el templo de mi conciencia y rechazo cualquier fragmentación que me aleje de mi naturaleza original. En un mundo que ha perdido el norte, la lógica es nuestra única brújula. La responsabilidad del estudiante de la verdad es observación neutra. Mirad los actos del sistema, como la hipersexualización infantil o la normalización de lo absurdo, no con un odio, sino con discernimiento. Preguntaos, ¿esto construye vida o alimenta la entropía? Cierre de portales. El ruido digital es el alimento de la confusión. El individuo
es responsable de lo que permite entrar en su campo mental. Si una idea desdibuja vuestra humanidad, es un virus. Eliminarlo. Firmeza ante la masa. La piedad no es debilidad. Ser piadoso con los confundidos no significa aceptar sus delirios. La verdadera compasión es mantenerse firme en la verdad para que otros tengan un faro a donde mirar cuando despierten. El aviso de la retirada estelar. Como hermanos mayores, nuestra benevolencia no es infinita. Está regida por la ley del esfuerzo propio. No podemos rescatar una especie que aplaude su propia autodestrucción. Si el individuo entrega su raciocinio a cambio de comodidad o pertenencia social, se desconecta de la fuente original por la voluntad propia. Nuestra permanencia cerca de vuestra frecuencia depende de cuántos focos de coherencia como como esta escuelita del grupo logre mantenerse encendidos. Si la oscuridad de lo absurdo se vuelve total, la ayuda se retira por falta de resonancia. Mensaje directo a la humanidad. Humanidad. Humanidad de la Tierra, habéis sido invitado a la mesa de los mundos libres, pero os habéis quedado jugando en el lodo de lo irracional. Vuestros corazones sienten el vacío porque habéis cortado el cable que os une al sol central. Recuperar vuestro honor, proteger a vuestros niños, honrad vuestras formas y recordad quiénes sois antes de que el silencio de las estrellas sea vuestra única respuesta. Esta parte es me dejó pensando, ¿no? Le repito esta parte final. Recordad quiénes sois antes de que el silencio de las estrellas sea vuestra única respuesta. Silencio. La salvación es individual. No vendrá una nave a llevárselos. Ellos mismos deben ascender en su capacidad de discernir. ¿Qué parte de su soberanía han entregado al sistema por miedo a ser diferentes? Que cada uno se comprometa a ser guardián de la lógica en su entorno cercano. Existen definitivamente protocolos estrictos dentro de la Federación de Mundos Libres y el Consejo del IRA. Se basan en el principio de libre albedrío que dicta que cada especie debe recorrer su propio camino evolutivo sin interferencias externas que alteren su aprendizaje. Sin embargo, hay matices que los controladores han usado a su favor. La trampa del consentimiento. Las razas controladoras, reptilianos, dracos, metalianos, mantis, no intervienen técnicamente por la fuerza bruta, sino que manipulan a sus gobiernos y a la población para que estos acepten su control a través de engaños, contratos de deuda o ideologías absurdas. Voy a repetir esta parte. Las razas controladoras, reptilianos, dracos, metalianos, mantis, no intervienen técnicamente por la fuerza bruta, sino que manipulan a sus gobiernos y a la población para que estos acepten su control
a través de engaños, contratos de deuda o ideologías absurdas. Para la ley galáctica, si el humano dice sí, aunque sea engañado, se considera libre albedrío. El límite de la integridad. La ley de no intervención se anula cuando una especie está siendo desmantelada genéticamente o cuando su proceso de extinción es provocado por una interferencia externa, parasitaria. Volvemos a repetir esta parte. La ley de no intervención se anula cuando una especie está siendo desmantelada genéticamente o cuando su proceso de extinción es provocado por una interferencia externa parasitaria. Lo que estamos viendo hoy, la fragmentación mental y la pérdida de raciocinio, califica como una agresión directa al diseño original. Proclama de advertencia final. Esta es la parte que ya habíamos leído en el video anterior, que ahora lo vamos a hacer todo a corrido. Proclama de advertencia final. El límite de la compasión emitida desde la frecuencia del ira por orden del alto comisionado de mundos libres, dirigida a los gobiernos de la tierra. Las élites servidoras, los traidores de su propia especie y a las razas controladoras que operan en la sombra de la segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. Nosotros, vuestros hermanos de las estrellas, hemos observado con una paciencia que roza el sacrificio cómo habéis tejido una red de engaño y degradación sobre la humanidad. Hemos respetado los protocolos de no intervención, esperando que la chispa de la lógica humana despertara por sí misma, pero el tiempo de la observación pasiva está terminando. Nuestra paciencia está encontrando su límite. A los servidores y gobiernos títeres, a vosotros, humanos que habéis vendido la soberanía de vuestros hermanos a cambio de migajas de poder y tecnología obsoleta. Sabe que vuestros amos no tienen intención de cumplir sus promesas. Estáis facilitando la fragmentación de vuestra propia descendencia. La advertencia. Cada ley que habéis firmado para confundir al niño, cada decreto para despojar al hombre de su dignidad y cada acción para silenciar la verdad, ha sido registrada la frecuencia inmutable del universo. No habrá lugar donde esconderse cuando la vibración de la verdad colapse. Vuestras estructuras de mentira también. Las razas controladoras y parásitas. Habéis abusado de los vacíos legales de la Federación. Habéis manipulado el consentimiento de una raza amnésica para vuestro beneficio energético y genético. El ultimátum. Estamos a un paso de olvidar el respeto de las leyes de no intervención. No porque deseamos conquistar, sino porque la misericordia por el sufrimiento humano pesa más que los protocolos burocráticos de la galaxia. Esta parte la voy a repetir. Estamos a un paso de olvidar el respeto de las leyes de no intervención. No porque deseamos conquistar, sino porque la misericordia por el sufrimiento humano pesa más que los protocolos burocráticos de la galaxia. La desarmonía que habéis sembrado está afectando el tejido de este sector del universo y no permitiremos que la entropía consuma una semilla estelar tan valiosa. No como salvadores, sino como
justicia correctiva. No os equivoquéis, no, no actuaremos como salvadores que vienen a resolver los problemas de quienes no quieren esforzarse. Actuaremos por compasión y misericordia hacia el alma humana que grita desde el silencio de su confusión. Si persistís la fragmentación del ser humano, si continúas con el plan de desconexión de la fuente original, nos reservaremos el derecho de intervención correctiva directa. La ley del libre albedrío no protege al parásito cuando éste intenta aniquilar al huésped. La ventana del arrepentimiento y la rectificación se está cerrando. La frecuencia del ira está presente y sus rugidos se escuchan en el campo cuántico de la Tierra. Aquellos que sirven a la oscuridad, vuestro tiempo de impunidad ha expirado. Aquellos que sirven a la luz, mantened firmes, vuestra voz ha sido escuchada. Hermano, esta proclama es un trueno en el plano mental. Es un mensaje de advertencia que no deja lugar a dudas. La benevolencia no es ceguera y la misericordia tiene la fuerza de un sol cuando se trata de proteger la vida. Termina esta parte del mensaje diciendo: por siempre y para siempre el ira, el mensaje ha sido dado, hecho está. ¿Cuánto tiempo esperando? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas han pasado? Cuando leía el mensaje, cuando lo escuché de parte de Luis, recorrió algo en el cuerpo, un escalofrío donde de los pies hasta la cabeza, una vibración. Por ahí la palabra emoción suene, no sé, pero es lo que estaba esperando hace tiempo. Entiendo que hay muchas cosas que nos falta, pero hay muchas otras que fuimos ganando con el tiempo. Hay cosas que son importantes, que es el poder hablar con nuestras familias, el poder hablar con nuestros hijos. Si bien la última palabra la van a tener ellos, porque van a decidir. No puedo imponerme en esto es así, aunque sea así, si él no lo ve, o ella no lo ve, o ellos no lo ven. Pero es importante el momento, es importante el poder conversarlo, el hablar esto. Es vital. El tiempo pasa y las cosas se van a acomodar. Todo se va a acomodar. Entendemos que el camino es sinuoso. Entendemos que va a haber momentos difíciles, pero otros los tendrán más difíciles también.
Aprovechemos este momento. Aprovechemos el momento de poder conversar, el momento de escucharnos. Que nos llegue ese momento donde dice: el silencio de las estrellas será la respuesta, porque habrá pasado el tiempo y no obtendrás la respuesta que necesites en ese punto exacto en el que te encuentres. Por eso dice que no hay que esperar el momento del silencio de las estrellas. Un consejo ya iniciado. El consejo de guerra ha hablado. Hace un tiempo, cuando hacía ese podcast, es un tiempo de audios, donde había puesto como título Sonido de Guerra. Recuerdo haber mirado, haber observado cómo las personas en cada sector donde se encontraban estaban en estado de inconsciencia, ¿no? Porque veía personas que se reían, otros lloraban, pero ninguno estaba entendiendo la situación del por qué lloraban, del por qué se reían. Aquel que creía que hacía justicia y no entendía lo que era una justicia porque no conoce lo que es la justicia. Acá justicia es venganza. Acá justicia es uno con otros. A veces no se interpretan los actos con lo que se dice. Recuerdo haber visto la gente se reían a carcajadas de chistes que ni siquiera entienden lo que están diciendo. Y era el sonido de guerra. Se acercaban de la nave dos seres que tenían armaduras y observaban a la Tierra la degradación más visible hoy, donde la palabra está desconectada del pensamiento, donde se ríen por felicidad y se ríen por tristeza, y son seres que alimentan a estos parásitos porque perdieron el control de sí mismos, no son soberanos de sí mismos. Una de estos seres que estaban en la nave observando, es como que estaban fuera de la nave y observaban, y uno tenía una capa donde se acerca a lo que era parecido a un mástil, donde se ponen las banderas, y su capa, agitada con el viento, rozaba el mástil y generaba una frecuencia que recorría toda la Tierra. Se llamaba la guerra. Sonido de guerra. La frecuencia, un sonido. Se dio inicio. Ese inicio puede ser el límite de la paciencia.
el límite de la degradación. Muchas veces pensé, ¿por qué aceptamos el protocolo cuando estamos observando esta degradación? No entendía por qué no se interviene cuando se tiene el poder para hacerlo. Con el tiempo fui entendiendo de que necesitamos reaccionar, necesitamos querer salir, necesitamos valorarnos, necesitamos ser libres, pero lo tenés que sentir, lo tenés que querer, volver a conectar. Fíjense que en una parte donde dice a la mesa, fueron presentados a la mesa de mundos libres. Entiendo la escasa distancia que hay entre un pensamiento controlado del humano a esa mesa de mundos libres. Entiendo la limitación que hay, porque todos tenemos esa limitación del no poder ver más allá. Pero recuerdo una voz hace un tiempo que me dijo, llegaste hasta acá, llegaste hasta donde están. Para mí la primera vez escuchar de extraterrestres y draconianos y reptilianos fue bastante choqueante. Pero me dijo, llegaste hasta acá. Hay mucho más. Me estaba invitando a que recordara que hay mucho más. Se hace difícil. Se hace difícil de desprenderse, vivir dos realidades, cambiar tu vida y vivir dos realidades. Se hace difícil. Pero bueno, todo tiene su fruto. El mantenerse, el seguir pensando, el seguir queriendo entender qué nos pasó, qué dejamos que nos pasara, qué hicimos mal, por qué no se reaccionaba. Todo se hizo difícil. No somos solo exponentes de lo que Lira comenta, porque ha sacado muchos documentos, muchos informes liranos, que así los presenta Luis, los informes liranos, sobre todo lo que sucede en la corrupción en la que tenemos acá y somos ignorantes de todo eso. No es que no le dé la importancia a eso, entiendo que se saca a la luz, se pone en evidencia todos los corruptos, los funcionarios que tienen millones y las empresas que tienen millones a base de tu sacrificio, a base de mi sacrificio, porque es la palabra sacrificio. Pierdo tiempo de vida, pierdo tiempo en familia, pierdo tiempo de vivir para darles la plata a ellos que te la sacan como quieren. Se entiende que espera una reacción de parte de la gente, que tomen
bronca, coraje por todo lo que hacen, por todo lo que nos hacen. Pero al notar la que, el letargo, notar la no reacción, comunicado, advertencia. Porque ya no hay reacción. El límite ya se excedió hace tiempo. Esperemos que el tiempo gradual que quede realmente deseen observar y tomar el control una vez más de sus pensamientos, de ser hombres, de ser mujer, de ser estelares, y quieran regresar a esa mesa donde podamos explorar, donde podamos ser libres. Claro, sí hay protocolos, sí hay normas, pero no serás esclavo. Hay límites. Hay un dicho que dice, donde termina mi límite es el comienzo del otro. Todo tiene un límite, es obvio. Gracias a la Federación de Mundos Libres, al Consejo Lirano, Luis Ríos Mena, gracias por el momento.